Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 16. Voy a leer, hermanos, la palabra del Señor. Vamos a luego explicar estos versículos y vamos a aplicar a nuestros corazones. Dice así la palabra del Señor: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Palabra del Señor, hermanos. Estos versículos nos están hablando acerca del gran tema de la escatología bíblica, el tema de la batalla del Armagedón. No sé cuántos de ustedes, hermanos, han oído, han escuchado prédicas, han escuchado videos, han visto videos. No sé, hermano, acerca de esto. La batalla del Armagedón es un tema muy polémico, hermanos. Es un tema muy tratado por muchos pastores. Hay diferentes puntos de vista acerca de este evento, la batalla del Armagedón. Para algunos, bueno, hermanos, esta batalla es una batalla de proporciones épicas y catastróficas. Así algunos entienden, hermanos, la batalla del Armagedón. Y en ese sentido muchos piensan que será a causa de esta batalla que la tierra será destruida, será eliminada. Algunos, hermanos, asocian la batalla del Armagedón con la Tercera Guerra Mundial. No sé cuántos de ustedes han escuchado algo parecido a eso. Algunos predican que la batalla del Armagedón tiene que ver con una batalla, con una guerra que se va a desatar, hermanos, en un momento de la historia entre 2 potencias mundiales, Estados Unidos y Rusia. Se dice que, bueno, en un momento de la historia, hermanos, van a enfrentarse estas potencias y juntamente con ellas otros países más, y se va a armar la Tercera Guerra Mundial. A eso llaman la batalla del Armagedón, a esa Tercera Guerra Mundial. Por otro lado, hay otros que interpretan, hermanos, esta batalla como una guerra, pero que no va a ser desatado entre 2 potencias mundiales, sino una guerra que se va a desatar entre los árabes, o los, por así decirlo, los del oriente, y van a ir en contra del pueblo de Israel. Algunos piensan, hermanos, que esta es una batalla en que va a lidiar el pueblo de Israel étnico, la nación de Israel, y va a ser atacada por los árabes. Hermanos, tengo que decirles algo. Muchos han llegado a esas diferentes conclusiones acerca de esta batalla porque han interpretado estos versículos que hemos dado lectura de manera literal, a letra muerta, tal y como la palabra lo dice. Pero saben, hermanos, creo yo que han llegado a un error grande al momento de interpretar un versículo como estos de manera literal. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? El libro de Apocalipsis no puede ser interpretado de manera literal, porque como su género lo dice, es apocalíptica, es un género altamente simbólico. La simbología, hermanos, de este libro está por todas partes. El Señor está enseñando a su pueblo a través de figuras, a través de imágenes que hay que interpretarlas. No se deben interpretar de manera literal. Por ejemplo, ustedes recuerdan, acompáñenme conmigo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Encontramos ahí 2 figuras. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Encontramos ahí la figura de estrellas y de candeleros.
La Biblia dice que el Señor está revelando a Juan y le está mostrando 7 estrellas y 7 candeleros. Ahora, hermanos, esas 7 estrellas no son literales, no significa estrellas literales, ¿no?, que nosotros conocemos que están en el cielo. Y esos candeleros tampoco son candeleros literales, son figuras que están mostrando verdades. Por ejemplo, leamos el versículo 20 de Apocalipsis capítulo 1. Dice así la palabra del Señor: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Se dan cuenta? La estrella en ese verso son ángeles, y el candelero en ese verso, los candeleros, ¿qué son? Son iglesias. Entonces, cuando uno ve una figura en Apocalipsis, no debe interpretar literalmente la figura tal como está diciendo. No, hermanos, esa figura nos está mostrando una verdad detrás de eso. Hay que interpretarle esa figura de manera simbólica. Nosotros hablamos así, hablamos en ocasiones con figuras, hermanos, y que hay que interpretarlas. Por ejemplo, cuando decimos, hermanos, a una persona: oye, esta mujer parece un 0. Escuché una vez decir así: mire esa señorita, 0 se parece, dice. Ahora, hermanos, no necesariamente está diciendo que es el número 0, ¿verdad? Que es el número 0. Probablemente esa persona puede estar diciendo que esa persona está gordita, por eso se ve como un 0. O tal vez algunos utilizan, mira, esta persona un 0, para decir, por ejemplo, que esa persona no me cae. Algunos utilizan así, pero no necesariamente se está utilizando como número 0. Les decía lo mismo, cuando decimos un hermano que viene a la iglesia y dice: el hermano no ha venido con su esposa, ¿verdad? Y decimos nosotros: el hermano está jolo, decimos, ¿verdad? Pero no necesariamente estamos diciendo literalmente que el hermano está entrando sin cabeza, ¿captan, verdad? Lo que estamos diciendo es que el hermano no ha traído a su complemento, le falta algo, está incompleto. De la misma forma, Apocalipsis usa, hermanos, figuras, frases, y no necesariamente debemos interpretarlo literalmente. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que hacernos la pregunta en estos pasajes, hablando de la batalla de Armagedón: ¿qué significa la batalla de Armagedón en Apocalipsis? ¿Qué significa? ¿Qué quiere enseñarnos el Señor con esta batalla? Y, hermanos, vamos a tratar de responder a esta pregunta a través de 3 encabezados. En primer lugar, vamos a mirar la señal del río Éufrates en el versículo 1 del versículo 12 del capítulo 16. La señal del río Éufrates. En el versículo 13 al 14 vamos a mirar la señal de los espíritus inmundos. Ahí vamos a ver eso, versículo 13 al 14. Y en el versículo 15 al 16 vamos a ver la señal de la batalla de Armagedón. Así que prácticamente, hermanos, ese es el sermón de esta tarde: la señal del río Éufrates, la señal de los 3 espíritus inmundos y la señal de la batalla del Armagedón. Vayamos en primer lugar, hermanos, rápidamente a considerar la señal del río Éufrates. Leamos por favor el versículo 12. Dice así la palabra del Señor: el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahora, hermanos, nosotros ya vimos, estamos en la parte de las 7 copas de ira. Dios está derramando su ira sobre el mundo a través de 7 copas. Estamos en la 6ª copa. Por eso dice el versículo 12 que es el 6º ángel que agarra la 6ª copa y lo derrama. Esta copa es la ira de Dios. Ahora, esta copa derramada, dice el verso 12, cae sobre el gran río Éufrates. Eso es interesante. Es derramada sobre un río. El río se llama Éufrates. Ahora, hermanos, el río Éufrates existe hasta la actualidad. Es uno de los ríos más famosos y más grandes de nuestro mundo.
Este río, hermanos, mide aproximadamente 2.864 kilómetros, prácticamente todo Bolivia, pasa por todo Bolivia, es un río enorme. 2.864 kilómetros de longitud tiene este río Éufrates. Y se dice, hermanos, que el caudal de este río, la corriente de este río, llega a 800 metros cúbicos por segundo. Imagínense, no solo es un río, hermanos, largo, sino también es un caudal fuerte, es un río donde el agua, hermanos, choca fuerte, pasa fuerte. 800 metros cúbicos por segundo es el caudal de este río. Por eso, en el versículo 2, hermanos, hablando del río Éufrates, dice que este es un gran río. ¿Notan el versículo 12? Es un gran río. Ahora, hermanos, tenemos que hacernos la pregunta en este caso. Este río dice que se ha de secar. Dice que se secó este río. Y se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Entonces algunos interpretan, hermanos, literalmente que este río tarde, en algún momento de la historia, se ha de secar, porque aquí dice en Apocalipsis que se ha de secar ese río. Y después que se seque ese río, hermanos, se ha de desatar lo que para algunos es conocido la batalla de Armagedón. Dicen, cuando se seque este río de Éufrates, ahí Estados Unidos y Rusia se van a enfrentar y se va a armar la tercera guerra mundial. Entonces, muchos hoy en día, hermanos, entre evangélicos, están atentos a ese río Éufrates. ¿Cuándo se va a secar? Están pronosticando. Parece que ya se está secando poco a poco. A ver, de aquí unos cuanto tiempo más, porque cuando se seque, entonces Rusia y Estados Unidos pelearán. Y ahí, hermanos, será el fin del mundo. Muchos interpretan así ese pasaje de manera literal. Pero saben, hermanos, eso no es cierto. Estas palabras deben interpretarse de manera simbólica. Hay algo que el Señor está diciendo con ese río Éufrates secándose. Con ese río Éufrates, hermanos, sin agua. Y para que nosotros podamos entender qué es lo que el Señor está tratando de mostrarnos a través del río Éufrates secándose, tenemos que hacernos esta pregunta, hermanos. ¿Qué significaba el río Éufrates en el Antiguo Testamento? ¿Qué significaba este río? ¿Qué significado tenía este río en el Antiguo Testamento? ¿Saben, hermanos? En el Antiguo Testamento, grandes luchas, grandes batallas se han librado en este río Éufrates. De hecho, cuando un judío, hermanos, un israelita, pensaba en el río Éufrates, siempre tenía en su mente calamidad y sufrimiento. O sea, en la mente judía, cuando uno pensaba en el río Éufrates, porque se habían desatado muchas guerras, el judío automáticamente asociaba el Éufrates con calamidades, con sufrimientos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchos de los enemigos más aférrimos del pueblo de Israel, como son los asirios, los babilonios, vinieron del oriente del río Éufrates. Las naciones que aplastaron a Israel, hermanos, las naciones que les hicieron sufrir, gemir a ese pueblo, vinieron del oriente, del río Éufrates al oriente. Entonces, cuando el pueblo de Israel veía el río Éufrates, entendía eso. Son enemigos, viene calamidad, viene sufrimiento. Por eso, hermanos, el Señor le revela a Juan esa verdad. Vayan por favor al versículo 12. Dice en el versículo 12 que el río Éufrates se seca para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Se dan cuenta? Vienen unos reyes del oriente, dice, y tienen que pasar por el río Éufrates. Pero el río Éufrates, hermanos, es caudaloso, dijimos, es grande. Por eso les decía hace rato, muchos de los reyes más tiranos, Nabucodonosor, Sennacherib, reyes asirios como esos, hermanos, Salmasar. En el Antiguo Testamento esos reyes vinieron del oriente, hermanos,
y pasaron por ese río Éufrates para traer calamidad y dolor al pueblo de Israel. ¿Saben, hermanos? Los israelitas eran un grupo guerrero también. Eran un grupo guerrero. Ellos, por ejemplo, pudieron lidiar con los filisteos, pudieron lidiar con algunos países, pero este pueblo nunca pudo, hermanos, nunca pudo luchar contra los asirios, contra Nabucodonosor, contra los persas y medos persas, reyes del oriente. Estos reyes del oriente siempre han traído al pueblo calamidad, siempre han aplastado al pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta lo que ahora el Señor está diciendo? En otras palabras, mostrándole a Juan eso. Le está diciendo a Juan el Señor: ¿sabes, Juan? El río Éufrates, que dividía, que era la pared para que estos reyes del oriente no traspasen y vengan al pueblo de Dios, ahora este río está seco. Lo he secado, está diciendo. La copa ha sido derramada sobre ese río, y ahora la pared que dividía para que los enemigos no hagan de las suyas al pueblo del Señor, ahora la pared está destruida. Ahora hay vía libre para que los reyes del oriente vengan, invadan y asolen al pueblo de Dios. Lo que, hermanos, está mostrando el Señor a Juan es lo que ha de acontecer con la iglesia cuando termine el milenio, hermanos. En este momento, y lo vamos a ver más adelante, estamos en el milenio. Dios está reinando, hermanos. Pero antes que Él venga, hermanos, en su segunda venida, habrá asolación, persecución para con el pueblo de Dios. Dios mismo, hermanos, destruirá la barrera en un sentido que dividía entre los enemigos de Dios y el pueblo de Dios. Cuando tú vas a Apocalipsis capítulo 20, vayan allá por favor, hermanos, con sus Biblias, tú encuentras esta verdad que les estoy diciendo. Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 9, voy a dar lectura. Encontramos la misma historia, hermanos. Dice el versículo 7: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Esta es la misma batalla de Armagedón, el número de los cuales es como la arena del mar. Ahora observe el versículo 9: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Notan el versículo 9? Cuando termine, dice el texto, los 1000 años del reinado de Cristo, antes que Él venga a la tierra, dice Él, subirán sobre la anchura de la tierra los enemigos del Señor y rodearán el campamento de los santos, o sea, la iglesia del Señor, la ciudad santa, dice el pueblo de Dios. Eso es lo que está mostrándonos Apocalipsis capítulo 16. Dios le está diciendo a Juan: mira, Juan, ese río Éufrates se va a secar. En otras palabras, le está diciendo: Juan, va a haber un momento en la historia donde los enemigos, donde los rebeldes contra Dios irán en vía libre en contra de mi pueblo. Rodearán a los santos, como dice el versículo 9, y a la ciudad santa. Y habrá, hermanos, un momento de gran tribulación. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Un momento de gran tribulación para el pueblo de Dios. Eso es lo que significa, hermanos, el río Éufrates secando y los reyes del oriente viniendo. Dios preparará, hermanos, el camino para que sus enemigos, en algún sentido, asolen al pueblo de Dios. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿cómo será esa asolación? ¿Será dolorosa? Sí, hermanos, pero ¿cómo será? Y eso me lleva a mi segundo encabezado. Ya vimos, hermanos, la señal del río Éufrates. Ahora vayamos, hermanos, a ver la señal de los espíritus inmundos. ¿Qué sucederá? ¿Cómo la iglesia sufrirá aquel momento? El pueblo de Dios. Dice el versículo 13 y 14. Leamos la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 16.
Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Lo que Juan está diciendo ahora, hermanos, es que Satanás, el falso profeta y la bestia, la inmunda trinidad, el versículo 13, saldrán, hermanos, para atacar al pueblo de Dios. Y es interesante en el versículo 13, hermanos, que lo harán con su boca, dice. La boca del dragón, la boca de la bestia, la boca del falso profeta. Emitirán 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos? Cuando la Biblia habla de boca, hermanos, está hablando de algo que se dice, de una filosofía, de una manera de pensar, de una ideología. Está diciendo que la ideología de Satanás, de la bestia, que representa, hermanos, a los gobiernos anticristianos, anti Dios, y los falsos profetas, que representa, hermanos, a la falsa religión de nuestros días, irá de aumento en aumento, de aumento en aumento. Sus ideologías, su manera de pensar, su filosofía, hermanos, irá aumentando mucho más, tratando de engañar al pueblo de Dios. Esa filosofía, esa manera de pensar, dice el texto, lo compara con una rana, el versículo 13. Esos 3 espíritus inmundos son a manera de rana, dice. Y saben, hermanos, la rana en el Antiguo Testamento era un animal inmundo. La rana, eso simboliza inmundicia, iniquidad. Y lo que está diciendo el Señor en otras palabras aquí es que la enseñanza tanto de los gobiernos anticristianos, de la falsa religión, del mismo diablo, hermanos, será inmunda, inicua. Y es así como, hermanos, se atacará a la iglesia. El versículo 14, perdón, dice que estos son demonios. Son demonios. Detrás de todo lo que se diga están demonios. Y dice que tendrán tanto poder que harán aún señales, prodigios. Y saben, hermanos, este ataque filosófico, este ataque de ideologías, dice el texto, el versículo 14, será a través de los reyes de la tierra. O sea, en otras palabras, hermanos, Satanás, la bestia y el falso profeta incitarán, engañarán a los reyes de la tierra para que vayan y persigan a la iglesia. Una persecución intensa, hermanos, contra el pueblo de Dios. Por eso dice el verso 14, leo la última parte, dice: estos son los que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día. Habrá un momento, dice Juan, donde los gobiernos de la tierra, comandado por sus reyes, por sus gobernados, irán en contra de la iglesia. Será un momento, hermanos, candente y caliente, una persecución letal contra el pueblo de Dios, un dictamen de ejecutar a todo aquel que se hace llamar cristiano. Eso estamos viviendo, hermanos, en nuestros días, pero no, hermanos, de manera intensa. En los colegios, hermanos, el gobierno enseña que a los niños, por ejemplo, se les enseña lo que es la cosmovisión andina. Yo recuerdo cuando era niño, hermanos, me enseñaban que la tierra es una madre y esa madre se llama Pachamama. ¿No nos han enseñado eso? Nos han enseñado, como decía el pastor, que hay que ir y hay que rendir un homenaje, un culto, una adoración a la madre tierra. ¿De dónde viene eso? Eso viene, hermanos, del gobierno, de un gobierno anticristo, anticristiano, anti Dios. Pero saben, hermanos, esas filosofías, esas ideologías irán de más y de más, irán empeorando cada vez más. Y antes de la llegada de Cristo, Dios en su providencia, en su soberanía, hará que toda esa ideología, hermanos, toda esa corriente filosófica se desborde hacia el pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto.
Habrá un momento, hermanos, donde esa tentación de poder pensar como el mundo piensa será, hermanos, intensa para con la iglesia, para con nosotros. Será un momento difícil. Por eso dice el texto que aún Satanás utilizará a los reyes de la tierra. O sea, hermanos, esto no será simplemente algo por debajo. No será, hermanos, algo por así decirlo, ¿no? Que no tiene nada que ver con los gobiernos. No, dice, el diablo utilizará a los reyes, a los gobernados para ejecutar su juicio y eliminar al pueblo de Dios, ir contundentemente contra la iglesia. Tal vez, hermanos, nosotros nunca hemos experimentado eso porque vivimos en un gobierno laico en donde se permite, hermanos, hacer cultos. Pero, hermanos, imagínense por un momento estar en China. No sé cuántos de ustedes han escuchado las noticias en China. Este último, hermanos, han atrapado a 3 pastores, si no estoy mal, en China, hermanos. Y el presidente de ese país los va a eliminar, los va a matar, simplemente por predicar el evangelio, simplemente, hermanos, por hacer un culto. Hay países, hermanos, donde de verdad directamente se persigue a la iglesia. Pues ese día, hermanos, tarde o temprano llegará, dice el texto. Y hay que prepararse. ¿Se dan cuenta? La batalla de Armagedón, hermanos, no es una batalla entre Rusia y Estados Unidos. No se trata de la tercera guerra mundial, hermanos. La batalla de Armagedón, la guerra que se desatará, hermanos, será entre los santos de la fe, siendo, hermanos, atribulados por los inicuos, por los impíos, a través, hermanos, de sus gobiernos. Esa es la batalla del Armagedón. Es lo que le está mostrando a Juan el Señor Jesucristo. Por eso dice en el versículo 15, vayan allá con sus Biblias, hermanos, y eso me lleva a mi último encabezado, la señal de la guerra, de la batalla de Armagedón. Versículo 15. El Señor dice a su pueblo: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Miren esa frase. Lo que está diciendo el Señor es que inminentemente eso ocurrirá. Es cuando la furia de Satanás, de la bestia y del falso profeta, utilizando a los reyes del mundo para ir contra la iglesia, es cuando eso se intensifique más, cuando realmente eso llegue a la iglesia y genere una gran tribulación en ella. Dice, es cuando yo vendré como ladrón en la noche. Está diciendo el texto. Yo me apareceré, hijos, como un ladrón. Ahora, hermanos, no está diciendo aquí el texto que Dios es ladrón. Está diciendo la forma como Él aparecerá en el mundo, como un ladrón, inesperadamente, de repente. En esta semana me contaban, hermanos, mi tía, que ella estaba por la América y feliz ellos estaban, dice, tomando sus heladitos y no sé qué, sentaditos ahí en la acerita, y el auto lo parquearon, hermanos, en plena América, y ellos estaban tranquilos, y de repente, hermanos, a mi tía se le da, hermanos, el hecho de abrir la puerta del auto, del camión. Y cuando abre la puerta del camión, hermanos, imagínense quién estaba al lado del chofer. Un ladrón. Y ella le mira al ladrón y el ladrón le mira. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hay? Inesperadamente, ¿se dan cuenta? De repente, sin que tal vez ella haya querido que suceda, de repente, inesperadamente, un susto, un abrir y cesar de ojos. Bueno, lo que está diciendo el texto, dice, yo vendré como ladrón. El Señor, hermanos, aparecerá en ese preciso momento para liberar a su pueblo de una vez y por todas. Es como si el Señor viniese al rescate de su pueblo. Cuando su pueblo ha de estar en la más candente tribulación, hermanos, aparentemente ya siendo eliminados, ejecutados, ahí será cuando el Señor de aquellos hijos se aparecerá, nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que dice el versículo 15, hermanos, leamos: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Bienaventurado, feliz el que espera, el que está atento, la palabra velar, aquel día cuando yo he de llegar. Feliz
el que ha guardado sus ropas para que no ande desnudo. En otras palabras, feliz al que yo le encuentre cubierto y no al ancho, lo que está diciendo, desnudo. Ahora uno se pone a pensar, pero ¿qué está diciendo el Señor? ¿Por qué nos está diciendo eso? Hermanos, el recubrimiento o el hecho de colocarnos la ropa tiene que ver, hermanos, con cubrirnos de la palabra del Señor, con refugiarnos en la palabra del Señor, asirnos de la palabra. Y el hecho, hermanos, de estar desnudos es no tener la palabra en nuestro corazón. En otras palabras, lo que el pasaje nos está mostrando y el Señor está diciendo, es feliz aquel a quien yo le encuentre fiel a mi palabra, a pesar de toda la tribulación, toda la persecución que se ha desatado en contra de mi pueblo. Hermanos, el Señor quiere que su pueblo se revista de su palabra. Y no quiere el Señor esto simplemente, hermanos, para que nosotros en algún sentido tengamos un conocimiento acerca de Él, sino quiere, hermanos, que nos revistamos de la palabra para no hacernos seducir con la filosofía, el engaño, la boca del diablo, la boca del falso profeta, la boca de la bestia, hermanos. Solo aquel que está recubierto, aquel que está cubierto por la palabra del Señor, hermanos, ese día se encontrará con el Señor feliz, bienaventurado. Es lo que está diciendo el pasaje. ¿Saben, hermanos, por qué caemos en ocasiones y escuchamos consejos equivocados? Y siempre les dije eso, hermanos, es porque no estamos cubiertos con la palabra. Es como si estuviéramos viviendo desnudos en esta tierra, sin abrigo. Las personas que más, hermanos, no estudian, no meditan en la palabra, son las que más están exentas, hermanos, a cometer muchos pecados, a ser seducidos de diferente manera. Con razón decía el salmista en el Salmo 19, que la ley de Jehová hace sabio al sencillo. ¿Recuerdan, hermanos? La ley de Jehová, la palabra de Jehová hace sabio al sencillo. Y la palabra, hermanos, sencillo tiene que ver con mente abierta, con puerta abierta. La palabra del Señor hace que tengamos filtros en nuestra cabeza, hermanos, para que no entre cualquier basura a nuestra cabeza, a nuestros pensamientos. Hace sabio al sencillo, al que es de mente abierta, pone filtro, pone como una especie, hermano, de, por así decirlo, ¿no? Cuando ustedes van, hacemos arena, ¿verdad? Y queremos sacar arena sedita, arena blandita, chiquitita, hermanos, colocamos una especie de ¿cómo se llama esto? Se me dio la palabra, hermanos. Es una cosa verde que colocamos para cernir, ¿se dan cuenta? La arena, para que solamente salga lo que queremos que salga y no entre ahí lo que no queremos que entre. La palabra del Señor es eso. Por eso dice aquí, bienaventurado el que lo encuentre cubierto, para que no sea avergonzado. Pues la batalla está dicha, versículo 16. Versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y así es como termina, hermanos, este pasaje. Simplemente dos cosas, hermanos, para hablar de Armagedón. La palabra Armagedón, hermanos, en el idioma hebreo significa el valle de Megido. Así es como significa, hermanos, Armagedón en hebreo. El valle de Megido. Pero cuando lo transliteramos al griego, hermanos, esto tiene que ver con el monte de Megido. El monte de Megido. Ahora, Megido, hermanos, es una ciudad. Hasta ahora existe una ciudad en donde, por ejemplo, se han desatado batallas grandes. El pueblo de Israel, hermanos, ha salido victorioso en muchas batallas. Por ejemplo, ¿recuerdan la historia de Débora? De Débora, Sísara, cómo Débora venció a través de los israelitas y lucharon, hermanos. Pues esa batalla se desarrolló en el valle de Megido. Y lo que está diciendo aquí el pasaje, hermanos, es que esta batalla serán reunidos, dice el texto, esta batalla en un lugar que se llama Armagedón. Pero la palabra Armagedón, hermanos, es el monte de Megido. Ahora, en Megido, hermanos, no hay una montaña. ¿Se dan cuenta? Literalmente en Megido no hay una montaña. Megido es un valle.
Es por eso que muchos intérpretes se hacen cortocircuito ahí, porque, o sea, ¿cómo es posible si es un valle? Porque aquí dice que Megiddo es una montaña. Entonces, hermanos, se dan cuenta, no podemos interpretar Armagedón de manera literal. Por eso algunos dicen que, por ejemplo, piensan que incluso esa batalla entre Rusia y Estados Unidos se va a desarrollar en esa ciudad que se llamaba Megiddo, porque aquí dice Armagedón. Pero, hermanos, la palabra Armagedón, como les digo, no significa el valle de Megiddo solamente, transliterado significa el monte de Megiddo, y Megiddo no es un monte. Por eso les digo, hermanos, que no podemos interpretar esa palabra de manera literal, es simbólica. No existe un monte de Megiddo, no existe. Dios ha querido colocar esa palabra Armagedón porque quería que su pueblo entienda simbólicamente, hermanos, que Dios está preparando, escúcheme muy bien esto, Dios está preparando un momento en el que Él, hermanos, luche contra todos sus enemigos y los derrote. Y al mismo tiempo, hermanos, liberar a su pueblo por completo de sus enemigos. William Hendrickson y muchos otros más llegan a esa conclusión. La batalla de Armagedón simboliza, decía Hendrickson, la liberación del pueblo de Dios y la derrota por completo de los enemigos de Dios en una batalla, en una guerra. Dios aparecerá y, por así decirlo, hermanos, peleará por su pueblo y derrotará, hermanos, a sus enemigos. Esa es la batalla del Armagedón, la lucha que Dios librará para juzgar al mundo y para salvar a su pueblo. Quiero terminar con esto, hermanos. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Yo te pregunto, el hecho de que se seque un río no es nuevo. ¿Dónde nos lleva, hermanos, el secarse de un río? ¿No te suena, hermanos, esa palabra? ¿Cuándo en la Biblia se secó un río o un mar? Moisés. Cuando vemos un río secándose, automáticamente vamos a Moisés. ¿Quién secó las aguas del Mar Rojo, hermanos? Para que su pueblo pase, dice, en seco, con sus sandalias pasaron por en medio. ¿Quién secó esas aguas? Dios. Dios secó las aguas a través de Moisés. Ahora yo te pregunto, ¿para qué Dios secó esas aguas? Dios secó esas aguas para liberar a su pueblo por completo de sus enemigos. Los egipcios venían tras el pueblo de Israel y no había forma de que el pueblo sea libre si no es a través de que ese mar se parte en dos y el pueblo pase en seco. Es por eso que cuando Dios decide secar el Mar Rojo en un sentido y que el pueblo pase, en otras palabras está diciendo, yo les voy a salvar. Cuando el pueblo estaba desesperado, ¿se dan cuenta, hermanos? Viendo el Mar Rojo que estaba allí, y los enemigos que estaban viniendo detrás de los egipcios no sabían ya qué hacer, ya no hay solución. La tribulación, la persecución está en nuestras narices. ¿Quién nos va a salvar? Es ahí cuando Dios se aparece como ladrón. Se aparece de repentemente a Moisés y le dice: Moisés, toca tu vara en el mar y el mar se abrirá en dos y mi pueblo pasará en seco. Y el pueblo pasó en seco. Por eso Hendrickson dice que esta batalla de Armagedón, que es el río Éufrates en seco, simboliza en un sentido la liberación del pueblo de Dios. Pero por otro lado, hermanos, simboliza la destrucción total de los enemigos de Dios. Y ustedes van a entender esto, hermanos. Dios secó el Mar Rojo, dividió en dos las aguas, pasó el pueblo de Israel en seco, hermanos. Pero ¿qué sucedió después? Dice la Biblia en Éxodo que los egipcios estaban yendo con sus carruajes, ¿se acuerdan? Y estaban tratando de pasar por el mismo mar que el Señor había secado. Y la Biblia enseña que antes que ellos pasen al otro lado para poder atrapar a su pueblo, el Señor los destruyó. Y todo ese mar, hermanos, los aplastó, los inundó.
Y es así como Dios, hermanos, destruyó a sus enemigos. Esa es la batalla del Armagedón, hermanos. Es la última guerra que Dios hará con los impíos y los inicuos. Por eso se levantarán reyes, imperios en contra de su pueblo. Y es ahí donde Dios dirá: basta, basta, ya no más. Aquí se termina todo. Felices, dice el texto, aquellos que esperan ese día, hermanos. ¿Tú esperas ese día? ¿Tú esperas ese día, hermanos? Cuando la boca de Satanás, la boca del falso profeta, la boca de la falsa religión, hermanos, ya no esté más latente en este mundo. Donde ya no hay más peligro, hermanos, donde ya no hay más lucha. Esa es la esperanza del creyente, feliz, dichoso, aquel que añora y espera ese día, hermanos. Ese día, tarde o temprano, llegará. El Señor está mostrando esto a Juan para consolar al pueblo de Dios en medio de la persecución latente. Si es verdad, hermanos, el pueblo sufrirá y sufrirá mucho más, pero su Señor lo rescatará tarde o temprano. Amén. Esa es la batalla llamada la batalla de Armagedón. Entonces, hermanos, esta batalla no tiene nada que ver con Rusia y Ucrania o no sé qué, con Estados Unidos. No tiene que ver, hermanos, con los países árabes invadiendo al pueblo de Israel. No, esta batalla tiene que ver, hermanos, con Dios, su pueblo y sus enemigos. Es la última batalla que el Señor dará antes del juicio final. Vamos a orar, hermanos, y encomendar este tiempo en las manos de nuestro Dios.